Hola a todos y todas y bienvenidos a otro nuevo video tutorial. Soy Julián, técnico deportivo en senderismo y guía de senderismo. En este vídeo voy a hablaros de tres factores o de tres cosas muy importantes a la hora de poder planificar una de nuestras rutas. Porque como todos sabemos, actualmente cada vez está más de moda el ir a la montaña. El ir a hacer rutas, el hacer trekking, senderismo, travesías, incluso escalada, cualquier snowboard o cualquier actividad que se haga en la montaña. Pero a la hora de planificar las rutas debemos de tener en cuenta bastantes cosas. Y en este vídeo voy a hablaros de lo que es el desnivel positivo, desnivel negativo, desnivel acumulado. Lo voy a hacer en tres vídeos diferentes. Primero voy a hablaros del desnivel positivo, el segundo será el desnivel negativo y el tercero el acumulado. Los voy a encadenar para poderlos diferenciarlos los unos de los otros. ¿Qué es el desnivel positivo? El desnivel positivo no deja de ser más que la diferencia positiva del punto más bajo al punto más alto. O dicho de otra forma más sencilla, los metros que subimos desde el punto más bajo al punto más alto. Si por ejemplo nosotros salimos de una cota de 300 metros y subimos a una cota de 800 metros, ¿qué desnivel positivo hemos hecho? Pues 500. Tan sencillo como eso. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y hay que aclarar es algo. En nuestras rutas, el punto de salida, el punto más bajo o el punto más alto pueden ir de subida en bajada. Podemos ir subiendo y subiendo e ir bajando. Por lo cual, no tienen por qué coincidir con el desnivel positivo. No tienen por qué coincidir. Lo que esto también nos va a indicar, el desnivel positivo, lo que también nos va a indicar son dos factores más. Uno, la dificultad de la ruta. Porque nosotros, si cogemos una ruta de, por ejemplo, 10 kilómetros con un desnivel de 1300 metros, es una ruta difícil. Es una ruta exigente y potente. Por lo cual, hay que saber ver esas cosas. No porque sea una ruta de 10 kilómetros va a ser fácil teniendo ese desnivel. Va a ser una ruta difícil. Porque podemos diferenciar las dificultades en fácil, mediana o fácil, moderada y difícil. Y en este tipo específico caso, yo la pondría que sería una ruta difícil. Simplemente por ser una ruta corta y más con ese desnivel. Otro factor a tener en cuenta nos indica también la pendiente que vamos a tener. Como os he dicho antes, una ruta de 10 kilómetros con 1300 de desnivel es una ruta que va a tener una subida del 15, va a ser un subidón potente. Pero resultaría todo lo contrario de si es una ruta de 10 kilómetros con un desnivel de 300 metros. Vamos a tener apenas desnivel, va a haber apenas subida, la pendiente va a ser muchísimo menor. Más o menos esto sería lo que es el desnivel positivo. Lo que he dicho al principio, la diferencia positiva entre el punto más bajo y el punto más alto. Es decir, los metros que vamos a subir del punto más bajo al punto más alto. Muchas gracias y nos vemos ahora en el siguiente video tutorial del desnivel negativo. Hola otra vez y bienvenidos nuevamente a este segundo video tutorial. Ahora vamos a hablar del desnivel negativo. ¿Qué es el desnivel negativo? El desnivel negativo no deja de ser más que la diferencia de altitud entre el punto más alto y el punto más bajo, es decir, los metros que vamos a descender. Aparte, nos va a indicar el grado de pendiente de bajada que tengamos en la ruta. ¿Por qué es importante el desnivel negativo? Como os he dicho, es un tipo de medida. Tanto junto con el desnivel positivo nos va a indicar la dificultad de la ruta. Y en este caso, una ruta con un desnivel negativo que sea grande puede ser más dificultoso, puede ser muchísimo más dificultosa y más latosa que una subida potente. ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones y nuestras rodillas, nuestros músculos van a ir mucho más tensos. Nosotros vamos a ir más tensos a la hora de bajar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Pues bueno,
llevar bastones, porque los bastones en este caso van a ser 2 puntos de apoyo más y van a hacer que tus rodillas o tus articulaciones de tus extremidades inferiores no sufran tanto que si no las llevas. No vas a ir tan tenso a la hora de descender y va a evitar también que te puedan dar calambres. Pero para evitar llegar al extremo de que te den calambres en el descenso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir bebiendo agua cada 20 minutos. Aunque no se tenga sed, hay que beber. Tenemos que ir bebiendo agua para que no nos den calambres y a la hora de las bajadas, que es donde más fácil se dan, no bajemos monte abajo dando vueltas porque nos haya metido un calambre y nos desmonte media ruta, o sea, que bajemos media ruta dando vueltas. O sea que son cosas a tener en cuenta. Las pendientes exigentes son bastante más complicadas, por lo menos para mí, que las de desnivel positivo potentes. Si va subiendo, bueno, va subiendo con los bastones y va subiendo, pero a la hora de bajar es diferente. Al menos yo, hablando en primera persona, hablo de mí. Me resulta más complejo y más complicado las rutas, los desniveles negativos que sean excesivos. Os dicho ya de otra forma, para ir terminando con este capítulo, lo que os he dicho al principio, el desnivel negativo no deja de ser más que la diferencia de altura entre el punto más alto y el punto más bajo. Es decir, nos va a marcar los metros que vamos a descender. Tan simple como eso. Muchas gracias y nos veremos en el vídeo del desnivel acumulado. Hola a todos y todas y bienvenidos a este último vídeo tutorial de los desniveles. En esta ocasión voy a hablaros del desnivel acumulado. ¿Qué es el desnivel acumulado? El desnivel acumulado no deja de ser más que la suma total del desnivel positivo y el desnivel negativo. O dicho de otra forma más sencilla, es una medida que determina la altura ganada y la altura perdida en un recorrido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta algo es aquí. A la hora de organizar una ruta, no basta con que miremos el desnivel acumulado. No nos va a valer. Nos va a marcar el desnivel que hemos hecho, pero lo que no vamos a ver es las subidas ni las bajadas que hay. ¿Y por qué es importante el desnivel acumulado? Ya os lo he dicho. Ya que si solamente miramos eso, nos vamos a encontrar de que la ruta, la planificación o el desnivel que vayamos a ver no es del todo cierto. Es una medida que nos va a permitir calcular todo, pero para eso tenemos que mirar desnivel positivo y desnivel negativo. Y en el momento que lo hayamos visto, vamos a poder planificar la ruta acorde a la que nosotros queramos. Ya que si solo mirásemos el desnivel negativo, el desnivel acumulado, no vamos a ver cómo pueden ser de pronunciadas esas subidas o esas bajadas. Y si lo hacemos así al tuntún, nos podemos encontrar de que podemos encontrarlos con un pedazo subidón del 15 o una bajada que pueda ser muy pronunciada. Por lo cual hay que ver los dos desniveles, tanto desnivel positivo como desnivel negativo. Hay que ver todo. O dicho de una forma más sencilla, sin tener que explayarme más, lo que he hecho al principio es la suma total del desnivel positivo y el desnivel negativo. Es decir, que si hacemos una ruta con un desnivel positivo de 1500 metros y hacemos otra ruta, la misma ruta, con un desnivel negativo de 1500 metros, tenemos un desnivel acumulado de 3000 metros. Nos va a indicar la altura ganada y la altura perdida. Pues muchas gracias a todos y todas. Un placer nuevamente estar con vosotros y espero que os pueda servir este video tutorial y para que podáis planificar vuestras rutas y que os sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos por las montañas. Adiós.